Hola a todos. Esta es una presentación del equipo de políticas públicas del Frente Renovador Ciudad, cuya intención es presentar una síntesis a través de varias edades porteñas en sus diversos tiempos sobre los problemas, las ilusiones y tantos otros aspectos de la vida en común que de alguna manera se fueron presentando desde sus orígenes y que hoy podemos considerar antecedentes que no deben ser omitidos para la comprensión y proposición de soluciones para los grandes problemas de la ciudad. La primera edad que vamos a revisar es la edad que llamamos la ciudad colonial, esto es aquella que va desde los dos momentos fundacionales, el de Pedro de Mendoza en 1536 y el de Juan de Garay en 1580, hasta la época que se conviene en general llamar la de la Organización Nacional. Esto es alrededor del año 1852, o sea, la que conduce a la segunda mitad del siglo XIX. Esta ciudad colonial fue, desde sus más primitivos orígenes hasta los periodos subsiguientes y desde luego hasta nuestros días, una ciudad vinculada esencialmente al río, una ciudad puesta sobre una especie de pequeña colina en la zona de lo que es actualmente la Plaza de Mayo y donde la masa principal que vemos dibujada de manera por supuesto muy precaria por el señor Bingbons, un holandés a principios del siglo XVII, la masa principal es la del fuerte y alrededor vemos sobre todo la masa de las iglesias. He ahí un barco de vela, un barco holandés, como lo demuestra su insignia, que de alguna manera nos indica que la fortuna y el destino de la ciudad va a estar inevitablemente ligado a la cuestión del comercio y el comercio como conflicto hasta que se logra, digamos, eliminar el monopolio establecido por el Imperio Español. Es decir, que ahí están, desde el principio, los nativos, los criollos, los españoles y los extranjeros, todos alrededor de esta problemática. El escudo de la ciudad, establecido en 1744 por el Cabildo, que luego tiene diferentes retoques, pero sigue siendo en lo básico el mismo, nos muestra, bueno, un patrocinio de carácter religioso, el Espíritu Santo corporizado en la paloma, el río, los navíos nuevamente y el ancla, que es el símbolo que tradicionalmente indica la presencia de un puerto, es decir, un lugar donde va a haber un intercambio entre los productos de la tierra y los productos que vienen fuera de ella, por el agua. ¿Cómo se pone Buenos Aires? Bueno, como lo muestra este también muy primitivo plano de Ozores, hay por un lado lo que vemos en el rectángulo, es decir, un ejido urbano donde la distribución se hace mediante un establecimiento de una grilla de manzanas de carácter regular, con su plaza y su centro no en el medio de ese ejido, sino puesto sobre la orilla, es el punto que vemos abierto más abajo, y luego en ambas direcciones, es decir, hacia el norte sobre la costa del Río de la Plata y hacia el sur sobre la costa del Riachuelo, la distribución de tierras rurales, las llamadas suertes, que hoy llamaríamos chacras, y que son también otorgadas a los ciudadanos para que lleven adelante tareas de producción de alimentos, básicamente. Este es el punto crítico de establecimiento de la ciudad, porque este trazado luego prácticamente no puede ser modificado. Es decir, si hay algo estable en un ordenamiento urbano, es justamente el trazado, es decir, aquellos lineamientos que distinguen el espacio privado del espacio público, y estos van a subsistir al punto que no solo tenemos este trazado rectangular en el centro, sino que cuando los lineamientos aquí inclinados
se extienden hacia tierra adentro, dan lugar a las grandes avenidas que tienen otra dirección y que conocemos hoy en, desde el Riachuelo y desde la zona del Río de la Plata. Esto es, por ejemplo, la avenida La Carra por un lado o la avenida Monroe desde el otro, que se encuentran en un ángulo muy diferente al de el trazado original rectangular. Cada una de estas manzanas se subdivide en terrenos más estrechos a medida que va pasando de mano, se van, digamos, produciendo transacciones de una primera subdivisión en 4 partes. Cada manzana se pasan a subdivisiones más estrechas y por lo tanto el loteo normal que va a haber en la ciudad colonial es un loteo o de 35 varas, que aquí es lo que vemos bajo la silueta B, o de 17 varas, que es lo que vemos en la silueta C y D. Esto es, las 17 varas, los 8,66 que para hoy son el, digamos, tamaño convencional y tradicional de las parcelas urbanas. En ambos casos tenemos una posibilidad de desarrollar una casa de patio en las 35 varas, como la que estamos viendo aquí a la derecha, o bien una casa de medio patio, como se ha dado en llamar, y que de manera más informal llamamos casa chorizo, que es la que vemos en un esquema como este. La proliferación de diferentes soluciones, diferentes subdivisiones, diferentes arreglos que hay en una manzana cualquiera de la ciudad, da lugar, por supuesto, a un tejido mucho más complejo. Esta, por ejemplo, es la manzana de la calle México, Perú, Venezuela y Bolívar, según la relevó Beare en 1860, y donde vemos que todas esas combinaciones se pueden ir dando con diferentes anchos y diferentes secuencias de patios y zonas cubiertas. Esto es lo que habitualmente en los últimos años se ha llamado tejido alfombra y que entra en conflicto con otro tipo de visiones cuando la ciudad se densifica y crece en altura. Ya no es tan fácil que este esquema se, digamos, se extienda y se pueda sostener cuando se requiere o se busca una ciudad en altura. En el año 1822, Rivadavia, siendo presidente, encomienda al ingeniero Bertrés la confección de un plano que nos resulta muy instructivo respecto a cómo esta ciudad, inmediatamente posterior a la Revolución de Mayo, había encontrado su desarrollo. Tenemos alrededor de 2 centenares de manzanas, bastante consolidadas en el centro y relativamente no del todo consolidadas en la periferia. Esta ciudad debe albergar, según cálculos o estimaciones no muy rigurosas, puesto que todavía no estamos en la época de las estadísticas, tal vez unos 20.000 habitantes. Esos son los 20.000 habitantes más o menos que rechazan las invasiones inglesas. Y un punto que queremos destacar acá es que en la parte baja hay que atender muchísimo a cuál es el curso, la dirección del río. El río aquí transcurre, como es natural, de norte a sur, y esto va a dar lugar a unas condiciones de establecimiento desde el punto de vista sanitario sobre las cuales vamos a volver después. El edificio principal de esta edad colonial de la ciudad es, junto con la catedral y algunas grandes basílicas y parroquias, por supuesto el Cabildo, que en 1829 vemos tal cual la retrató a la Plaza de Mayo Carlos Enrique Pellegrini. Vemos que en 1870 ha sufrido una especie de nuevo atuendo de carácter estilístico, siguiendo ya no las tendencias hispánicas, sino más bien las europeas, afrancesadas, con un incremento del tamaño y una modificación de la forma de la torre. Vemos que en 1900 ese mismo edificio ha sido duramente dañado por la demolición
para abrir la Avenida de Mayo sobre su ala norte, la caída de la torre a consecuencia de las, digamos, conmociones de esta demolición. Y por fin vemos en 1940 la restauración que hace Mario Buschiazzo, el gran creador de los trámites e instituciones de los monumentos nacionales, que es la versión que tenemos en la actualidad, a grandes rasgos. Queremos decir con esto que un edificio tan importante como este ha sufrido tantas transformaciones sin dejar de ser el mismo, y la ciudad es también un poco así también, es decir, ha cambiado mucho, ha sufrido daños, reestructuraciones, renovaciones, pero sigue siendo la misma en sus rasgos principales. De esto nos gustaría destacar, para ir terminando, la cuestión del agua. Estando la ciudad frente al río, el agua siempre fue una cuestión sustantiva. Por un lado está la función portuaria, muy trabajosa hasta que se constituyen los primeros muelles a mediados del siglo XIX. Hasta entonces, como vemos aquí, hay que bajar del barco a un pequeño bote o lancha, de este a un carro de ruedas muy altas, y recién con eso llegan las personas y las mercaderías a tierra. Después está el problema del agua potable. Esto en general se resuelve con los aljibes, extrayendo agua de las napas, de los pozos disponibles o pozos confeccionados al efecto. Y cuando esto no era suficiente, también concurrían los aguateros con sus propios carros al río, en donde se podía ver también, además de sus carros, a las lavanderas. Es decir, el río era el lugar del lavado por parte de una porción muy significativa de la población, se cumplía en el río, todo lo cual deja, digamos, como un viejo recuerdo del río como lugar de la limpieza, el lugar donde están las aguas sucias. Y lo mismo tiene que ver con la problemática de el agua en cuanto a la toma de agua en el futuro. La ciudad, con toda lógica, va a pensar que tiene que tomar sus aguas limpias río arriba y arrojarlas de nuevo al agua, digamos, cuando ya son desechos en su tramo sur, o directamente en el riachuelo, que es en realidad su lugar sur. Esto da lugar a que en el futuro, sea por esta lógica general de provisión y desecho del agua, sea por el establecimiento de industrias específicas que son llevadas al riachuelo, da pie a una especie de, digamos, secuencia en la cual la ciudad siempre va a pensar que tiene lo mejor desde el punto de vista ambiental al norte y lo más, digamos, desechable al sur. Esta es la base, diríamos, geográfica, hídrica, ambiental y finalmente simbólica de lo que ahora vemos como diferencias entre el norte y el sur de la ciudad. Para terminar esta parte, dejamos disponible para quien quiera hacerlo, consultar algunos de los textos que hemos usado como base para esta exposición. Seguiremos con la próxima y hasta luego.